comenzamos con nuestra charla para que no se nos vaya el tiempo, porque tenemos tanto que platicar que no quiero que se nos pasen los temas, ¿verdad? Sí, yo pienso que vamos a tener que alargar esto para otra ocasión porque va a ser difícil hablar de tanto lo que quisiéramos realmente hablar porque es toda una historia. Son 22 años de trabajo en las misiones, así que hay mucho realmente que me gustaría hablar para animar a otros de lo que el llamado que el Señor nos ha hecho a través de las misiones y es algo que nos apasiona hacer, es algo que nos gusta hacer y que lo llevamos en el corazón. Corre por ¿Verdad? nuestras venas eso, el llamado ese. ¿Verdad que sí? Les cuento rápidamente a quienes están conectados. Mi querido pastor Artica, Javier Artica, yo lo conocí estando en Honduras, estuve en Honduras por 7 años, pues sirviendo en una casa hogar primero y después siendo encargada de una casa para chicas mayores de 18 años, ¿verdad? Entonces, nos conocimos en la iglesia a la que asistíamos ambos, ¿verdad? Sí. Fue un honor conocerlo, pero yo siento que fue muy poco el tiempo, ¿no? Que pudimos compartir y usted, porque lo conocimos ya en el último año que estábamos allá, entonces, pues, Ya así, no estaba para salir, sí. sí, Sí. hombre, eso fue complicado, porque hay tanta cosa que hacer y tantas cosas por qué trabajar, que fue pues lamentable, ¿verdad? Que hasta ahorita, pero bueno, ya tendremos más tiempos para Ya trabajar. tenemos más tiempo, Dios Así es. mediante, sí que podamos hacer muchas cosas más juntos y disfrutar realmente de lo que el Señor nos da, ¿verdad? Saludos a Ronald Hernández, nos ve en Nicaragua, un hermano de la fe de muchos años que quiero mucho y que inició con nosotros, ¿verdad? En la obra del Señor, cuando yo conocí al Señor, hace muchos años. Wow, qué gusto, qué gusto. Así uno ve gente de por ahí, la saluda por ahí de tiempo que no sabe uno de ellos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Gracias al Señor por haber conocido al Señor, es que tenemos tanta familia, ¿verdad? Todo a nivel centroamericano, a los países donde hemos estado, Venezuela, en Cuba, en Estados Unidos, ¿verdad? Realmente ha sido una gran bendición y a nivel nacional, pues tantas iglesias y tanta historia que poder contar de los lugares donde hemos ido porque el misionero verdaderamente camina por lugares que mucha gente no tiene ni siquiera la menor idea de dónde nosotros nos cruzamos. Así es, pastor, así es. Bueno, pues entremos en tema, pastor. ¿Qué le parece si nos cuenta un poquito de usted, cómo empezó todo esto, cómo empezó su llamado, su ministerio, cómo fue todo el inicio? Sí, sí yo conocí al Señor en el año de 1997, el 12 de noviembre de 1997, y pues a través de un buen amigo que fue como prácticamente mi padre espiritual, un misionero de Costa Rica, y a través de este pastor, pues, Iber Luis Prado, yo conocí muchas cosas, fui enseñado para hacer el trabajo del Señor y tener esa pasión. Él haberse venido de Costa Rica para venir aquí a Honduras, estuvo por más de 6 años y eso encontré al Señor y encontré a este hombre que realmente me enseñó muchas cosas importantes. Un misionero es una persona que tiene la convicción de haber sido comisionado verdaderamente por el Señor para llevar el mensaje, el evangelio a diversos lugares, aldeas, pueblos y naciones. En Así es. ese año, el año siguiente, en 1998, nosotros recibimos aquí en Honduras una catástrofe que fue a través del huracán Mish, donde hubieron muchos desastres y a raíz de estos desastres fue que comenzaron a venir brigadas médicas americanas acá a Honduras y me comencé a involucrar con ellos, a conocer verdaderamente el amor del Señor de poder ver a estas personas que cuando yo los conocí y los miraba venir médicos de Estados Unidos acá y íbamos a lugares donde ¿para qué le digo? Hoteles de $10, donde realmente habían hasta cucarachas. Pues a mí me daba pena, pero ellos querían estar en esos lugares. Entonces yo no entendía
por qué razón, pero cuando yo llegué a conocerlos a ellos, porque cada vez que venía una brigada médica, a veces me invitaban a sus lugares y fue así como conocí muchos estados en Estados Unidos, así como Alabama, eh, estuve también en Carolina del Norte y en diferentes lugares donde los misioneros me mandaban a invitar. Mi sorpresa era cuando yo llegaba a esos lugares y miraba que ellos vivían en unas grandes mansiones y decía, ¿cómo es esto? O sea, estos hombres dejan su comodidad, dejan todo lo que tienen aquí para ir y a servir solamente por amor al Señor. Entonces, eso me impactó, eso fue algo que tocó mi corazón y realmente pues me hizo moverme para poder servir al Señor de la misma manera, viendo realmente la labor que ellos hacían. Estando ahí en la iglesia donde nosotros asistíamos, comenzábamos, donde nosotros hacíamos una brigada médica, ahí se levantaba una iglesia. Entonces, estas manos que usted ve aquí fueron de constructor, ¿verdad? Hay hermanos que están hoy conectados, como Ronald, que sabe que anduvimos haciendo el trabajo para iniciar la iglesia central aquí en Tegucigalpa y estuvimos pues allí haciendo las bases, o sea, fuimos los fundadores de la iglesia y a nivel nacional se construyeron unas 18 iglesias en todo el territorio y anduvimos haciendo esa labor y me impactaba que en cada brigada médica nosotros teníamos la oportunidad de que después de que atendíamos las personas, entonces se le daba la palabra persona a persona. Entonces era algo bien bonito porque de ahí mismo nacía la iglesia y después nosotros íbamos y con el tiempo venían los mismos americanos y íbamos a construir juntos. Entonces es algo que me capacitó para poder ver que realmente nosotros no estamos llamados para a estar cómodos, sino que realmente el misionero está donde hay incomodidad, donde verdaderamente sea que hay comida, sea que hay donde dormir, nosotros no tenemos lugar donde dormir, a veces no tenemos eso, pero Dios nos capacita para eso realmente. Cuando vemos la labor de otros, entonces uno también va siendo discipulado y mis mejores maestros fueron ellos. Qué bueno escuchar eso, pastor, porque uno mira hacia atrás y dice, me formé por esto y estas experiencias que viví, ¿no? Y qué mejor que la experiencia y ¿cómo decir? El ejemplo de ellos, porque, pues, la verdad es que el norteamericano es bien dadivoso y da a manos llenas, sin prejuicios, sin preguntar para quién y para qué, ¿no? Ellos son así, entonces, digo, tienen mejores posibilidades que nuestros países, que México, que Honduras, que Latinoamérica, pero a ellos no les importa, como usted bien lo dijo, ellos tienen su comodidad, pero ellos necesitan servir y sentirse útiles. Entonces, eso no, es un buen ejemplo para nosotros. Yo también estuve muy cerca de norteamericanos que pues han sido un ejemplo para mí. La verdad es que de ellos he aprendido también muchísimo. Entonces, es bueno porque uno se va formando y se va formando a su tipo un poquito, ¿no? Como ellos. Sí. Así es. Viendo el trabajo de ellos, nosotros estuvimos trabajando, yo estuve trabajando alrededor de casi más de 10 años con ellos consecutivos y recibiendo brigadas médicas. Yo era la persona que organizaba todo aquí. Al llegar ellos acá, yo les tenía que organizar el hotel, transporte, el lugar donde teníamos que ir, Claro. y conseguíamos también todos los medios para poder tener comodidad a los lugares donde íbamos, porque íbamos a lugares muy pobres, ¿verdad? Como Lloro, Olancho, Trojes, todos esos lugares en el Paraíso, se montaban Claro. brigadas médicas y se levantaba la iglesia. De hecho, hoy en día están esas iglesias muy fortalecidas donde nosotros estuvimos trabajando para gloria del Señor. Qué dicha, qué bendición, pastor, escuchar su experiencia. Y platíquenos un poquito sobre los viajes que usted ha hecho de misiones a otros países. Mencionó ahorita Cuba, Venezuela, Estados Unidos. Platíquenos cómo han sido sus experiencias en esos viajes misioneros, pastor. Ha sido una experiencia muy bonita porque hemos aprendido en culturas diferentes.
Pero lo más bonito es, creo que le pasó lo que usted pasó ahorita, que se fue de Honduras, dejó un montón de amigos aquí que la queremos mucho, y esa es la razón realmente por la que uno da gracias al Señor, porque yo fui hace 6 años a Cuba y todavía tengo contacto con mis hermanos, paso en comunicación, me dicen tantas cosas bonitas que yo estoy con ese afán de poder regresar a saludarlos, porque estuve por 4 meses en Cuba en una situación que verdaderamente un cambio radical de cómo nosotros vivíamos acá con muchas restricciones, pero fue algo maravilloso el corazón de las personas, algo bonito cómo me recibieron allá sin conocer a nadie. Uno ya tenía una familia y bueno, dejé esa familia allá, y aparte de eso, pues experiencias muy bonitas, como por ejemplo ir a predicar en un tractor, en un chapulín. No sé si identifican la palabra chapulín, es un tractor. Le poníamos un barquito atrás y nos subíamos en ese, y en ese chapulín nos íbamos a predicar a otros lugares, pero era emocionante, era algo bonito porque había una comunión, una alegría entre hermanos que celebrábamos cada viaje que hacíamos realmente para ir a predicar el evangelio y fortalecer verdaderamente la iglesia ahí en Cuba. La temperatura, el cambio de la temperatura que fue impactante para mí porque había alrededor de 40 grados y, y verdaderamente yo dormía en un espacio bien reducido que al principio cualquiera se pone a llorar, ¿verdad? Pero después yo me fui acomodando a las circunstancias y realmente me impactó bastante poder ver cómo vivía la gente de Cuba, donde un abogado, un doctor, ganando $25, o sea, y nosotros, algo que me llamó bastante la atención es que cuánto nosotros tenemos acá y ellos son tan felices con lo poco que tienen. O sea, esa gente verdaderamente es una gente que tiene el gozo realmente dentro de su corazón, porque son gente muy felices, son gente muy alegres, a pesar de que tienen un montón de limitaciones que nosotros tenemos acá en derroche y que verdaderamente no valoramos, pero es un viaje que valió la pena. Pastor, ¿verdad que entre menos se tiene, menos se necesita? ¿Verdad que uno ve ese tipo de experiencias como en las sierras? Cuando yo he ido aquí a las sierras en mi país y yo veo que la gente no tiene mucho, pero tampoco necesita mucho, ¿no? Entonces eso Sí, lo así deja es. una lección bien grande, ¿verdad? Yo me he enfocado bastante en las misiones, siguiendo verdaderamente todo lo que Pablo hizo. Y es algo que realmente me impacta, pues, cuando Pablo decía, sé vivir en abundancia, sé vivir en lo poco, pero verdaderamente el misionero no le interesa andar con grandes cosas, porque realmente estamos acostumbrados a llegar y andar, como le digo, a dormir en hamacas, a dormir en piso de cemento, a veces en piso de tierra, a comer enlatado, a andar por ríos hasta 14 horas, andar en el mar, en barco, hasta 27 horas. O sea, es algo que llama bastante la atención por el sacrificio que se hace, pero todo lo hacemos para la gloria del Señor, ¿verdad? Y Pablo estableció iglesias, pero también las capacitó, y es algo que siempre me preocupo por eso, porque cuando no solamente el hecho de levantar las iglesias, sino que hay que capacitar también a la gente, hay que disipularla para que del mismo lugar salgan líderes que verdaderamente puedan quedarse en la obra que uno levanta, porque el hecho no solamente es levantar la iglesia y no darle seguimiento, sino que verdaderamente estar pastoreando, capacitando a la gente y llevándole esa palabra de ánimo para poder salir adelante, ¿verdad? Servir verdaderamente es aliviar la necesidad de alguien, supliendo la necesidad ya sea espiritual o material. Y a mí me llama bastante la atención esto porque yo normalmente no salgo a un lugar si no llevo algo. O sea, yo no le puedo ir a predicar a una persona que tiene hambre. No le puedo predicar a una persona que está desnuda. No le puedo ir a predicar a esos lugares, a esas personas que tienen mucha necesidad. Entonces, por esa razón es que nosotros utilizamos siempre las brigadas médicas, recogemos todo lo que podemos de ropa,
llevamos dulces para los niños, juguetes para los niños. Y esa es la manera como nosotros hemos llegado a poder llevar el Evangelio de Jesucristo. Un ejemplo claro, lo que pasaba con Pablo, las iglesias de Macedonia y Acaya habían levantado una ofrenda para los hermanos más pobres en Jerusalén. Ese es un gran ejemplo que nosotros debemos de seguir, porque si no la palabra, sin obras, si no llevo, es muerta, ¿verdad? Y la palabra lo dice claramente. Entonces, eso es lo que bastante me llama la atención, de ir, predicar el Evangelio, pero también llevar a las personas que necesitan algo, ¿verdad? No podemos llegar solamente a predicarle a una persona que tiene necesidad. Claro, Y claro. los lugares que nosotros escogemos para ir a predicar son lugares verdaderamente donde hay necesidad. No voy Así. a ir a un lugar para salir de Tegucigalpa para irme a San Pedro Sula, no, ¿verdad? O un lugar donde me pueda quedar en un hotel. Nosotros estamos acostumbrados a irnos hasta un mes afuera y estar en esos lugares donde no hay absolutamente nada, ni comida, ni a veces de dónde dormir, pero el Señor siempre abre las puertas y nosotros donde quiera que hemos llegado por más de 14 años en esa zona de la Mosquitia, que es una zona muy boscosa y que hay mucho que hablar también sobre Sí, la zona de la Mosquitia. sí, sí, pastor. Bueno, pues hablando de eso de los viajes misioneros, a mí me llama la atención. Fíjese que yo he escuchado de mucha gente que hace esos viajes de corto plazo. Entonces, a mí, mire, yo empecé a atender este llamado haciendo viajes de corto plazo, ¿no? Y esos viajes para mí cambiaron mi historia, cambiaron mi vida, mi forma de ver las cosas y todo eso. Y por lo que veo, pues a usted también le dejaron una gran experiencia de alguien que estaba haciendo un viaje de corto plazo a su país, ¿verdad? Y usted empezó Sí, a así practicar. fue. Pero yo me pongo a pensar, y yo creo que cada creyente debería experimentar un viaje a corto plazo, ¿verdad, pastor? Mire, mientras una persona no descubra verdaderamente el don que Dios le ha dado, y cuando nosotros salimos a esos lugares, nos damos cuenta cuánta necesidad hay de nosotros cambiar internamente, porque es la manera cuando nosotros vemos que verdaderamente que Dios nos cambia, nos capacita. Y mientras nosotros no salgamos de la comodidad de la iglesia para tomar una experiencia diferente, prácticamente yo me apodero del lema ese que dice, si no vivo para servir, no sirvo para vivir. Y eso es algo que todo cristiano tiene que saber, porque imagínese usted ir a sentar cada domingo a la silla, a la misma silla. Hay gente que hasta se agarra a la propia silla y dice, esta es mi silla. Pero cuando nosotros venimos y buscamos la comunión con los hermanos, hacer algo diferente dentro de la iglesia, o sea, nosotros nos enfocamos en servir y nos vamos a dar cuenta cuánta necesidad hay por hacer. Mucho trabajo por hacer, pero es la manera como Dios también trabaja en el corazón de uno, ¿verdad? Así es, así es. Sí, así es, pastor, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a encaminarnos un poquito al tema de actual interés que es con lo que usted me contagió a mí estando allá en Honduras, ¿no? Y es el tema de la mosquitia, Sí, pastor. Usted está totalmente sí, activo en serio y bueno, a mí me alegra mucho porque bueno, para quien no conozca la mosquitia, yo investigué un poquito, pastor. Déjeme dar mi aportación y luego usted me corrige o me completa, ¿sí? sí, Este, bueno, investigué que la mosquitia es la segunda selva más grande de América, de toda América, después del Amazonas. Entonces, para que más o menos la gente se vaya imaginando, este, la fuente de ingreso es la pesca y después investigué que de allá se extrae la mejor caoba del mundo, pastor. Se envía a sí, así es. Estados Unidos a fabricar guitarras de una marca muy Así famosa es. pero bueno, y bueno, hablan diferentes lenguas, incluso usted mismo ha necesitado traductores para que le hablen. Entonces, a mí me gustaría meternos en ese tema de la mosquitia, pastor, para además terminar a la gente de Honduras a que participe, a que se sume, y no solo a los de Honduras, porque mucha gente puede aportar u orar, no sé, ¿no?
Entonces, platíquenos de Sí, la Mosquitia. claro. ¿Cuánto tiempo tiene yendo a Sí. la Mosquitia? Tenemos 13 años de estar en la zona de la Mosquitia. Al principio, por el costo de poder llegar hasta allá, hacíamos un viaje misionero cada año, porque para que tenga una idea, un viaje misionero a la Mosquitia por la zona de Río Coco, porque hay diferentes lugares para poder llegar a la Mosquitia. Usted se puede ir por Río Coco, se puede ir por Río Patuca, o se puede ir por el Mar Caribe, yéndose aquí por la zona de Colón. Una vez que nosotros enfocamos a llegar por estos ríos, teníamos que gastar alrededor entre $4,000 a $5,000 para poder llegar a las zonas donde nosotros íbamos, porque viajábamos hasta 14 horas por agua. Comenzamos a lugares cortos, primero 3 horas, luego nos fuimos metiendo más profundo, y llegábamos a lugares que no conocíamos absolutamente nada, pero me llamaba la atención que nosotros, después de que viajábamos 14 horas en vehículo, a veces 7 horas en una lancha, teníamos que viajar 3 horas después en una mula y íbamos cargados con todo, ¿verdad? Llevábamos ropa, comida, en los alimentos que nosotros llevábamos, el grupo de misioneros. Y íbamos no en una lancha, eso es como, ¿qué le puedo decir? Como un pipante, no sé si allá en México se conoce como un pipante, pero es una lancha larga donde nos acomodábamos uno tras otro y Y cogíamos río abajo, y canoa le llamarían. esa era una experiencia que realmente pues a mí me llamó bastante la atención, y ya llegando a los lugares cuando mirábamos la necesidad, pero a mí lo que más me impactó es que habían personas que venían 3 horas a veces caminando con un foco en la mano por una montaña para poder llegar a donde nosotros estábamos, porque la noticia se mandaba a veces hasta 2 meses antes para poder lograr que de diferentes comunidades, porque allá las comunidades son pequeñas, entonces nos íbamos a la comunidad más grande y todas las comunidades pequeñas llegaban al lugar donde nosotros estábamos. Entonces, cuando yo miraba eso, de que la gente se movía, a veces unos caminando, otros subidos en un caballo, para llegar donde nosotros estábamos, es algo que me llenaba realmente, y me sentía muy, muy satisfecho de poder hacer el trabajo. En ese río, unas experiencias tremendas, porque hay unas pasadas ahí que muchas lanchas se dan vuelta y nosotros vimos muchos accidentes. Entonces, Dios nos protegió, nos ha protegido siempre. Eso es una bendición, porque teníamos un motorista que era muy, muy ágil, pero a uno a veces el corazón se le hace pequeño cuando va en esos ríos. Es un Sí, río muy amplio, y lo que más a uno me impactaba a mí a veces, es que a veces íbamos en la lancha y de repente mirábamos los cocodrilos cómo se tiraban al agua cuando nosotros pasábamos con la lancha. Entonces venía a la mente, ¿verdad? Imagínense si nos llegamos a dar vuelta aquí, vamos a hacer un bocadito fresco, ¿verdad? sí, Pero gracias al Señor que siempre nos guardó, con, trabajando con gente que conocía la zona, misquitos propios del lugar. Así fue como llegamos a la zona de la Mosquitia nicaragüense y la Mosquitia hondureña. Eh, Eso ha sido lugares que hemos viajado así, por vehículo hasta una parte. Ahí dejamos el vehículo a la orilla del río. De ahí nos vamos en lancha, y son 2 días para poder llegar al lugar donde nosotros vamos. Y luego allá nos quedamos unos 3, 4 días. O sea que para ir y regresar se necesitaban aproximadamente entre 10 y 12 días. Pero era algo maravilloso poder visitar una comunidad, otra comunidad, e ir dejando las obras del Señor ahí y predicando el Evangelio, que era lo más importante. Eh, los niños cuando llegaban, quiero contarles esta experiencia. En una ocasión llegamos a una comunidad donde era nuestro primer viaje, y cuando llegamos, nosotros nos habían dicho que habían unos 150 niños, y habíamos llevado dulces más o menos para unas 200 personas, para unos 200 niños, pero la sorpresa es que cuando decimos a repartir, yo no sé cómo salían de las montañas así como piedras, y aquel montón de niños,
y no, que si nosotros no nos apartamos nos llevan de encuentro, ¿verdad? Entonces tuvimos que, esa fue la Wow. primera experiencia. Nosotros más bien tuvimos que salir corriendo porque si no nos caían encima y ya no podíamos darle una bolsa a cada niño, sino que dejar todo aquello en granel para poderles dar a todos, para poder, porque no hay cosa más mala que poder dejar a un niño, ya sea sin dulce o sin juguete. En eso, en cada misión, nosotros hemos tenido mucho cuidado en eso para saber que verdaderamente los niños son tan especiales, ¿verdad? Y lo seguían a uno y lo abrazan. Y ese amor fraternal verdaderamente es lo que a uno lo motiva cada día cuando uno va. No hay cosa más hermosa que poder recibir un abrazo de un hermano del campo, esa Uf, gente que anda sudada, pero que te da un abrazo de corazón, que te agradece, que te dice gracias por haber venido, gracias por llegar a esos lugares, porque son lugares totalmente olvidados completamente. así es. Pastor, y parece mentira, pero la gente ahí es tan agradecida que le da a uno lo mejor que tienen, ¿no? O sea, si puede el mejor hospedaje, la mejor comida. Yo recuerdo que no comían pollo en un lugar a donde fui, pero ese día nos dieron pollo porque lo estaban aguardando y engordando para matarlo para cuando nosotros llegáramos. Entonces, qué bendición, porque termina uno más llenito de amor, más lleno de esa bendición que ellos dan, ¿verdad, pastor? Y cree que uno es quien va a es así. Sí, queda comprometido uno verdaderamente porque tuvimos casos donde familias salieron de su casa para entregarnos la casa a nosotros. Como también tuvimos experiencias de poder dormir donde no habían paredes, solamente un techo, como una galera. Entonces poníamos una hamaca y en esa zona montañosa, en la neblina ni siquiera nos mirábamos a veces en la madrugada, pero era algo muy maravilloso, realmente unas experiencias maravillosas de poder servir al Señor en esa área. Los últimos viajes que ya hicimos, los hicimos por la zona de Irión a Colón, que ya fue por el Mar Caribe y tardamos, como le dije anteriormente, 27 horas para llegar en un barco. Dios abrió puertas tremendas porque este servidor del Señor, como hijo del rey, llegó ahí hasta el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas a poder y nos recibió el general René Ponce, que yo estoy muy agradecido con ese hombre, para abrir las puertas de la Fuerza Naval. Teníamos barco. En una ocasión hasta solicité un helicóptero y nos lo aprobaron, pero lamentablemente ya nosotros estábamos en el aeropuerto ya cuando ya nos contestaron, pero es algo que si no fuera por la Fuerza Naval, nosotros no podríamos hacer esa labor allá, porque no solamente es el llevar la carga en el barco, sino que ellos también nos prestan las lanchas allá para podernos mover, porque en la Mosquitia todo es casi por agua, para poderse mover es por agua, por ríos, por mar, y cuando llegamos ahí a Caratasca, yo tuve una experiencia pues que casi iba muriendo en ese barco porque era un movimiento tremendo y llegué muy grave realmente a esa laguna de Caratasca, pero Dios me rescató y me dio la oportunidad todavía de estar aquí hablando con usted. Qué bueno. Esa, Recuerdo mucho que esa fue una, primera vez que nos contó esa experiencia, que usted se reía porque decía como que no podía usted, que ya creía que ya era su fin porque no veía la hora en que llegara después de 20 y tantas horas, hombre, ¿verdad? sí, es que al principio el capitán del barco nos había dicho que eran 14 horas. Pero ya cuando pasaron Ah, 14, 16, 18, y allá uno lo que ve solo es pura agua, 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 no se ve nada más alrededor que el mar. Y cuando pegaban sí, esas olas en ese barco que uno se tambaleaba totalmente, entonces fue algo terrible, ¿no? Y luego también andar en lanchas dentro del mar con esa fuerza naval, donde muchas veces salíamos hasta volando en el aire, volvíamos a caer. Fueron experiencias tremendas realmente las que vivimos ahí, pero pudimos llegar y hacer la labor que Dios nos había encomendado. En esta área por donde está Puerto Lempira, donde ya llegamos en los últimos años, es una zona que ya realmente es más privilegiada para nosotros, porque ya teníamos un lugar más cómodo donde poder dormir, donde poder descansar.
también llegamos a esa zona sin conocer absolutamente a nadie. Y hoy yo le puedo dar testimonio de que si hay personas conectadas ahorita de allá, porque yo mandé la invitación a mi hermano Sabino para que se conectara de la Mosquitia. Nosotros, después de no conocer a nadie, hoy tenemos un grupo de más de 200 personas ahí en esa zona en menos de un año. Entonces ha sido una labor bastante donde Dios ha estado con nosotros y donde Dios ha puesto las personas. Mire, nos puso la gente del hospital, los médicos, conocí a la directora del hospital, conocí al jefe de la tarea Bravo, de los militares que están allá, y todos me abrieron las puertas de una manera increíble. Yo hacía como Nehemías siempre, oraba al Señor antes de hablar con cada uno de ellos, y encontramos la gracia y el favor del Señor siempre con ellos. Y ahora tengo mis amigos, pues, porque ellos Claro. prácticamente son como amigos, porque siempre les escribo para saludarlos y para saber que están bien sus familias también. Pastor, y dígame algo, como ¿cuánta gente atienden los doctores? Más o menos, ¿cuánta gente es la que atienden por día o por la brigada? Más o menos, ¿cuánta gente, cuántos niños llegan? ¿Cuánta gente es a la que atienden? Porque van médicos de todo, ¿verdad? Y a veces hasta les regalan, creo que lentes, ¿no? Para vista y todo esto. ¿O me equivoco? Mire, la primer brigada que yo hice por esta zona de acá, eh, la visión de uno a veces es demasiado corta. Fíjese que Mm, a veces yo decía, voy a llevar esto, voy a llevar el otro. Y yo tenía programado llevar unas 2.000 libras, y cuando el Señor me abrió puertas y cuando yo tenía 9.000 libras, yo no podía creer todo lo que el Señor me había dado. Entonces dije yo, esto es más grande que lo que yo había pensado. Las cosas del Señor son increíbles, ¿verdad? Realmente uno es limitado en nuestra propia mente. Nosotros tenemos limitaciones porque nuestra vista es corta, pero la vista del Señor es grandísima. Y entonces, a partir de que nos dio esa brigada, no podíamos llevar médicos de acá, porque llevar médicos de acá, de acá de Tegucigalpa, nos salía demasiado caro. Como yo le repito, el viaje a la Mosquitia solamente por una persona se paga más de $400 en un pasaje. Aparte de eso, la alimentación y todo lo que se provoca. Pero cada viaje que nosotros hacíamos misionero interno ahí, gastábamos alrededor de entre 8 y 10.000 empiras, porque llevábamos comida para todos los médicos, para los enfermeros, los militares que siempre estaban con nosotros y el grupo que estuvo con nosotros también. Entonces, eso fue la primera vez en junio. En noviembre todavía hicimos algo más grande todavía. Y yo pienso que el Señor está abriendo muchas puertas increíbles en esa zona, y Dios mediante estamos orando realmente por la construcción del templo ahí en Puerto Lempira, porque ya tenemos el terreno. Entonces, Dios va a proveer también para la construcción y para poder ampliar, pues, la visión que el Señor me dio, porque esa es una visión que el Señor me dio realmente: ir a la ciudad principal y después de ahí ir a los lugares como Brus Laguna, como Cauquira, que ya fuimos a Cauquira y ya dejamos también ahí ya está una obra abierta. Entonces, cuando nos movemos a esos otros lugares que son importantes, después nos vamos distribuyendo hacia lo más profundo, porque hay claro. lugares de la zona de Mosquitia que para llegar de Puerto Lempira son 2 días en agua. Ujú. Entonces, la Mosquitia es inmenso, pero es una bellezada, es algo lindo. Sí. Mire, la naturaleza, poder ver aquellos bosques. Nosotros tuvimos la honra de poder viajar hasta 8 horas solamente viendo la naturaleza, animales, y una cosa tan hermosa que entre más profundo se mete uno allá, hay más cosas más bonitas. Y por el lado de Puerto Lempira, esa laguna de Caratasca y otras lagunas que están cercanas ahí, es algo maravilloso. O sea, hay arena blanca, o sea, cosa muy bonita realmente, pero aunque está esa zona así que es muy bonita, o sea, la pobreza está ahí a la par, ¿verdad? Porque realmente la gente vive en situaciones, es una cultura bastante muy diferente, porque
nos encontrábamos, hermana, en cada situación. Por ejemplo, en cada hogar hay hasta 8, hay madres que tienen hasta 8 o 10 niños. Y usted los va a ver uno tras otro, así parece que fueran gemelos todos, seguiditos. Y no hay condiciones para esos niños. Por ejemplo, escuela solamente hay en Puerto Lempira, pero hay comunidades donde no hay escuelas, hay lugares donde no hay nada prácticamente. Nosotros llegábamos a lugares donde cuando yo le digo no hay nada, no había nada, más que yuca o arroz, que es lo que la gente come ahí en esa zona, en alguna zona de la Mosquitia, ¿ve? Exceptuando Puerto Lempira, que Puerto Lempira es una zona donde ya el comercio llega, porque los barcos llegan de Ceiba. Sí, pastor, usted nos comentaba que de hecho en los consultorios donde las mujeres daban a luz no había ni mesas para que las mujeres dieran a luz, ¿verdad? Recuerdo que nos decía eso. Nos encontramos un lugar donde cerca de Puerto Lempira, no hay que ir tan largo, cerca de Puerto Lempira, se llama Taupí, y en ese lugar, cuando nosotros llegamos ahí, vimos que el lugar donde llegaban las mujeres a tener sus hijos, a parir sus hijos, no había las condiciones, absolutamente nada, o sea, lugares donde el agua se colaba por arriba, donde por bajo hoyos, las puertas que se miraba todo, donde las mujeres llegaban ahí realmente en una mesa, un tablón, donde llegaban allí a tener a sus bebés. Entonces, es algo que impacta, algo que realmente uno solo se toca la cabeza y uno dice, pucha, quisiéramos hacer tantas cosas, ahí, que verdaderamente lo que hace falta es gente que tenga el corazón de Dios para poder acordarse de estas familias, de estos hermanos, y también llegar a predicar el evangelio a muchos lugares, porque hay mucha necesidad. Y de hecho, con estos hermanos que yo tengo ahí en Puerto Lempira, ellos están dispuestos a poder servir al Señor para que nosotros lleguemos a otros lugares más lejanos. Y vamos a seguir haciendo la obra del Señor porque creemos que es un llamado de parte del Señor, y antes de obedecer a los hombres, primeramente obedecemos al Señor. Okay. Pastor, aquí nos están haciendo algunas preguntas y bueno, creo que llegamos al momento a donde nos pueden hacer cualquier pregunta. Carlitos López, sí, que le mandamos saludos, lo queremos mucho y lo extrañamos, dice que cuáles son los principales riesgos de que usted puede ver en la labor misionera después de esta pandemia del COVID-19, pastor. ¿Cree que haya demasiado riesgo para seguir haciendo la misión? Mire, yo pienso que después de este trabajo de la pandemia, yo puedo hablar por mi persona. Claro. Yo me siento todavía más fortalecido para seguir haciendo más el trabajo del Señor. Yo creo que esto nos enseñó algo. Tenemos que haber aprendido de esto. Muchos se van a quedar donde están. Muchos van a seguir y van a continuar como han estado. Pero habemos otros, como yo, que vamos a salir más avance todavía, más adelante, con más fuerza, con más energía para poder seguir haciendo la labor misionera, donde verdaderamente hay mucha necesidad. Hoy en día, yo he estado pendiente de mi gente en la Mosquitia, he estado pendiente de ellos, de cada uno de ellos, para saber qué necesidad, porque ese es el verdadero evangelio de Jesucristo, estar pendiente de sus hermanos, saber si tienen comida, si no tienen comida, qué necesidades tienen, para saber en qué poco, aunque sea en algo poco, uno puede ayudar a esas personas. Así es. Bueno, entonces, al inicio de este tema de la Mosquitia, que algunas regiones no hablaban nada de español, pero hay una pregunta interesante aquí de Ego 71, que dice que si la palabra de Dios se comparte en español, o sea, ¿hay una Biblia traducida en su lengua o solamente en español, pastor? Sí, nosotros, yo predicaba, pero siempre tenía un traductor o una traductora. Tenía personas que hablaban español y misquito, y también tenía personas que hablaban español y hablaban cahuaca, porque ahí hay dos lenguas, ¿verdad? La cahuaca y la misquita. Entonces siempre tenía traductores. En algunas comunidades había gente que hablaban un poco el español, pero había en otras comunidades donde no hablaban nada español más que misquito. Entonces, para poder predicar, yo tenía que predicar y tenía que tener un traductor. O sea que no hay una Biblia que se pueda leer en misquito, que no está traducida al misquito la Biblia aún.
supuestamente ya hay una Biblia traducida al misquito, supuestamente, solo que todavía no ha llegado a la zona, pero sí estamos escuchando noticias que esa Biblia ya está traducida al misquito y que probablemente en este año va a estar llegando a las zonas donde nosotros vamos. Ah, perfecto, pues ahí hay muchísimo más trabajo, ¿verdad? Mucho más Sí, hay trabajo. mucho trabajo por hacer y verdaderamente que nos gusta. Hay algo que yo siempre, un lema que yo uso, que yo digo, no vamos acá, yo no voy a cambiar el mundo, pero sí le puedo cambiar el mundo a una familia, a una persona. Y donde quiera que nosotros hemos estado, hemos dejado un buen testimonio, ¿verdad? Realmente para que el Señor sea glorificado a través de lo que nosotros hacemos. Y como le repito, en la Mosquitia, yo pues cada semana estoy hablando con mis hermanos allá, o sea, cada semana estoy pendiente de los pastores, de los líderes, qué está pasando alrededor de lo que nosotros llegamos a hacer, porque no tiene sentido ir, predicar y olvidarse realmente de la gente, hay que estar pendiente de la gente. Sí. Entonces, es algo que me llamó bastante la atención, estar pendiente de ellos y ellos más bien quisieran que yo estuviera allá, que estuviera ya, pero yo tenía planes para llegar en junio, pero no contábamos con toda esta situación que vino y ya eso trastocó pues los planes, pero que estamos seguros que vamos a continuar haciendo la obra misionera por allá. Ah, muy bien, pastor, muy bien. Pues me alegra mucho. La verdad es que me alegra porque, mire, si yo me vine con un pensamiento de mi bello Honduras, que amo también, es esto. En Honduras hay muchísimo creyente, pastor. Hay mucha gente que cree en el Señor. Necesitamos ese fuego que arda en nuestros corazones para ir y servir, porque yo creo que Honduras, más que necesitar que misioneros lleguen, Honduras necesita exportar gente que ama al Señor y Sí, que, porque hay muchísima gente que tiene ese llamado y que muchísima gente que conoce de Dios, pero necesitamos activar nuestros dones y ponernos a trabajar para Él, ¿verdad? Ponernos a sí. su disposición. Porque bueno, ya será para otra llamada que usted nos platique de todo lo que hace también en Tegus, pastor, porque también en Tegus hay Sí, trabajo y, sí, y, es un y trabajo pues uh-huh. muy silencioso, pero sí realmente es de gran bendición, ¿verdad? Como poder estar trabajando en asilos, en el grupo que tenemos actualmente, ahí donde se han rescatado personas de drogas y alcohol, más de 70 personas, y hemos estado pendientes de ellos también para proveerles, aunque sea algo poco, pero en esta situación hemos estado también apoyándolos. Y me llama bastante la atención, hermana, eh, cuando yo comencé a hacer misiones, verdad, realmente fue a nivel internacional, pero yo después me di cuenta que había mucha necesidad aquí a nivel nacional. Y una de las cosas que me llamó bastante la atención fueron las etnias, ¿verdad? Y el primer lugar donde yo fui a las etnias fueron los tulupanes, que están aquí en Subirana, en Lloro. Y llegamos a esos lugares y cuando uno va a esos lugares, hermana, uno realmente algo que le impacta realmente la gente, cómo vive en esos lugares, cómo viven. Niños con grandes dones, pero sin nada, ¿verdad? Realmente yo conocí una familia de tulupanes que el papá tocaba los instrumentos y todos los hijos de él, todos, cada uno de ellos tocaban diferentes instrumentos y eran instrumentos hechizos. Ellos mismos los elaboraban. Entonces eso le impacta a uno y uno quiere seguir, por eso es que uno quiere continuar haciendo más la labor. Perfecto, Sí, Pastor, pues vamos a despedirnos y ¿por qué no anima un poquito a la gente pues a servir y nos contagia un poquito de esas ganas de seguir luchando y trabajando por el que más necesita, no tiene voz y por el que está bien escondido y bien, en lugares bien alejados de nuestra realidad. Entonces, invite a nuestros seguidores que nos están viendo, Pastor. sí. Yo creo que es algo que de repente alguien no ha descubierto todavía ese don, pero yo le digo que no hay cosa más linda que poder servir al Señor y servir al prójimo. Nosotros fuimos llamados realmente para servir. Dios nos encontró y es algo que me apasiona, es un fuego que uno lleva adentro realmente por servir al Señor.
Y eso no lo hacemos solamente cuando vamos y viajamos a zonas, lo hacemos diariamente, lo hacemos con aquellos vigilantes que nos encontramos, con las señoras que hacen la limpieza, nos encontramos personas dentro de la ciudad, amigos, que verdaderamente uno puede contagiar a través del buen ánimo, de la alegría, del gozo que el Señor nos da, porque el gozo que tenemos del Señor es el que nos da la fuerza realmente para seguir todos los días de nuestra vida. Y eso es el motivo. Si nosotros estamos sirviendo al Señor, no estamos preocupados, nos mantenemos ocupados, que es diferente. Y no hay cosa más mejor que estar ocupado en el ministerio y en las cosas de nuestro Padre Celestial, porque es algo maravilloso que Él nos encontró y que realmente para ir a las misiones no se necesita tanto, tener tanto. Este que ven aquí no tiene nada, pero tiene las ganas de poder servir al Señor y otros hacen que nosotros vayamos. Las personas que muchas veces el Señor ha utilizado, inclusive son personas que ni siquiera son cristianos, pero nos apoyan para que nosotros vayamos, porque ven el trabajo que nosotros hacemos y no hacemos mucha publicidad de lo que hacemos, sino que a las personas que sí nos apoyan, sí les brindamos esa información para que nosotros vayamos, ¿verdad? Realmente y motivar a otros, porque esto es contagioso. Una vez que usted viaja a una misión, después no deja de volver a ir porque es algo que impacta, algo que le impacta en el corazón a la persona. Y una vez que usted se interna en la zona de la Mosquitia, después ya no quiere salir de la Mosquitia, porque realmente es una experiencia fuera totalmente de lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir acá en Tegucigalpa. Claro, claro. Entonces, Pues yo creo que el último viaje sería a la Mosquitia, pastor, antes de llegar a Tegus, y a la familia y todo, yo creo que voy para la Mosquitia. y quiero mandar saludos pues a mis hermanos allá en la zona y también la gente de Cuba. Creo que hay un hermano de Cuba que está conectado. La gente de Venezuela, pues yo perdí muchos contactos, pero el tiempo que yo estuve en Venezuela fue muy corto. En Estados Unidos sí dejé muchos amigos y muchos hermanos, donde abrimos una iglesia hispana, ¿verdad? Trabajando con gente hispana, y ahí pues conocí al pastor Stevie James, que es un americano misionero, que ahora él mismo está ahora en Tanzania. Entonces, la familia del Señor se va expandiendo por todos lugares, ¿verdad? Entonces, ya ahora tenemos familia en México, aparte de usted. Tengo otros hermanos que son misioneros ahí en México, también como en Guatemala, ¿verdad? Oscar Martín y otros pastores que están ahí en Guatemala, que son amigos, en Nicaragua y Costa Rica, pues que está Ricardo Salazar. Y toda esa gente son misioneros que realmente nos han animado a nosotros y nuestro padre espiritual, que yo le agradezco todos los días al Señor por la vida de Iber Luis Prado, porque fue un hombre que me enseñó a caminar en el Señor. No le voy a decir que no hemos tenido nuestros bajones, en alguna circunstancia, en alguna parte de nuestra vida, pero hemos tenido la fuerza del Señor y el gozo del Señor, y cada día nos vamos afianzando más para poder vivir bajo la cobertura de Él y bajo la voluntad perfecta de Él. Así es. Pues muchísimas gracias, pastor, de verdad, por esta entrevista, por compartirnos sus experiencias que nos llenan, nos animan, nos motivan, y ya nos veremos otra vez para que nos cuente todo lo que hace en Tegus y que más gente se anime y participe, pastor. Está a punto de cortarse nuestra llamada porque ya tardamos 1 hora, pero yo le mando un abrazo fuertísimo, muchas bendiciones. Igualmente, los amo en el Señor. Sus experiencias, y que Dios lo siga bendiciendo y usando muy grandemente para que usted siga haciendo luz a donde quiera que vaya, pastor. Amén. Igualmente para ustedes, bendiciones y saludos a David, a su madre y a todos por allá en México. Un gran abrazo, bendiciones. Hasta luego. Ok, bye bye. Bye.